Cuando hablamos de Roma, sin duda recorre nuestra mente el vasto imperio que formó su cultura, sus grandes monumentos y sus grandes líderes. Pero desde ya, esto no siempre fue así. A la hora de hablar sobre los enemigos de Roma, popularmente podemos nombrar a los galos, denominación que se usa para nombrar a los pueblos que habitaban la actual Francia en época romana, o a los germanos que habitaban la actual Alemania. Pero sin dudas, toda la atención se la lleva a Aníbal Barca y sus elefantes. Por supuesto, cruzar los Alpes no es nada despreciable, teniendo en cuenta que estamos hablando del siglo III a.C. Para aquellos que les interesa la acción bélica, las guerras púnicas encuentran su atractivo, más que evidente en sus batallas navales por el Mediterráneo y la rivalidad entre Aníbal y Escipión el Africano. Para los interesados en la política, este suceso demuestra todos los mecanismos que la República Romana tenía a su disposición para solventar problemas en tiempos de crisis, así como también demuestra, concluido el conflicto, el cambio que supuso en Roma. No solo estamos hablando del choque entre Roma y Cartago, estamos en presencia de una guerra entre las dos culturas más poderosas de Europa y el norte de África del momento. El resultado de esta guerra, por supuesto, cambiaría el destino de ambas culturas para siempre. Acompáñenme entonces en este video donde trataré de explicar, a modo de resumen, el accionar de estas dos potencias en sus tres conflictos. Espero que puedan disfrutarlo. Antes de entrar en el primer enfrentamiento, es menester entender el contexto del mismo. Nos situamos a comienzos del siglo III a.C. con una república romana plenamente asentada en la península itálica, luego de las guerras pírricas y su victoria. Por el otro lado, Cartago emerge como la mayor potencia naval del Mediterráneo, controlando el actual Túnez y el norte de África, así como el sur de la península ibérica y el suroeste de Sicilia. Históricamente, ambas culturas tuvieron una diplomacia formal y hasta se concretaron varias alianzas, ayudando Cartago a Roma en las guerras contra Épiro, por ejemplo. Pero en el año 289 a.C., un grupo de mercenarios itálicos llamados mamertinos ocuparon la ciudad de Mesana, la actual Mesina. Presionados por Siracusa, única ciudad griega considerablemente grande y poderosa en Sicilia, los mamertinos solicitaron ayuda de Cartago y luego de Roma. Cartago, teniendo la ventaja naval y geográfica, acudió primero, dejando una considerable guarnición en Mesana, para luego ser derrotada por los propios mercenarios itálicos y dando vía libre a Roma para desembarcar en el año 264 a.C. en Sicilia y dar comienzo al conflicto bélico con Cartago. La particularidad que encontramos en este primer enfrentamiento es la duración, teniendo una extensión de 23 años y siendo el conflicto armado y naval más largo de la antigüedad. El teatro de operaciones fue evidentemente la isla de Sicilia y el Mediterráneo, con breves momentos de pelea en África. Podemos dividir esta guerra en dos fases, la terrestre y la naval. Visto desde el punto de vista terrestre, ambas culturas poseían formas y métodos de reclutamiento militar diferentes. La República Romana, hasta finales del siglo II a.C., basaba su poderío militar en el reclutamiento voluntario de civiles con capacidad de costear su armamento, dividido en tres rangos según el poder adquisitivo. Este reclutamiento era encargado a uno de los dos cónsules. La primera línea estaba formada por los astati, infantería con poca armadura y un escudo. La segunda era formada por los princeps, dotados de una armadura más pesada y costosa. Al final, en la tercera línea se encontraban los triarios, armados con armaduras pesadas y lanzas, siendo los más pudientes y veteranos. El ejército, por supuesto, estaba complementado por auxiliares peninsulares y caballería ligera. Por su parte, Cartago basaba su ejército terrestre en el reclutamiento de mercenarios en el norte de África y la península ibérica. La modalidad adoptada para los africanos era la lucha en falange, táctica creada por los griegos. Sin dudas, el poderío cartaginés estaba en el mar, siendo la flota más numerosa y técnicamente avanzada de su época. Sin ir más lejos, Roma ni siquiera poseía una flota formal bélica para hacer frente a Cartago en momentos de inicio de la guerra. Entrando ya de lleno en la guerra, en los 23 años que duró el conflicto encontramos dos grandes batallas, la de Agrigento y la de Palermo, ambas victorias romanas, por supuesto. Esto se debía al terreno montañoso que imposibilitaba grandes ofensivas. La mayoría de enfrentamientos se daban a pequeña escala, con ofensivas y defensas en fortalezas en toda la isla. Con la mayoría de la isla en posesión romana para el año 250 a.C., la guerra llegó a un punto muerto. Cartago se concentró entonces en defender sus posesiones costeras, utilizando como principal motor su imponente flota. Para contrarrestar esto, Roma se vio obligada a construir una flota sin precedentes en su historia. Como modelo utilizaron un quinquerreme del enemigo que había naufragado. Como resultado,
Roma obtuvo una flota de 120 quinquerremes, más pesados y lentos que los de su par africano, debido a la poca experiencia, por supuesto, de los constructores itálicos. La capacidad romana y de sus generales navales lograron sobreponer las desventajas técnicas y tecnológicas de la flota cartaginesa, derrotando a Cartago en las batallas de Milas y Sulci, para posteriormente derrotar también a su contendiente en la batalla del Cabo Ecnomo. Esta batalla tiene como particularidad la cantidad inmensa de barcos de guerra y marineros, siendo la batalla naval más grande de la antigüedad. Entre romanos y púnicos encontramos más de 650 barcos y 300.000 marineros. La derrota de los africanos dio pie a la invasión romana de Túnez, arrasando todo el norte del mismo Túnez hasta el año 255 a.C., donde Cartago logró detener y expulsar a los romanos. Mientras los romanos regresaban a Italia, una tormenta destruyó la flota, hundiendo 284 barcos y cobrándose la vida de 100.000 soldados. Llegando ya al final de la guerra, las bajas de ambos bandos no tenían precedentes. La demografía y la situación financiera era desoladora en ambos bandos. Cartago solo controlaba 2 ciudades en el suroeste de Sicilia, bien defendidas y abastecidas por mar. Para evitar la quiebra financiera, Roma pidió un préstamo a sus ciudadanos más adinerados para construir una nueva flota, mucho mejor equipada debido a la experiencia que obtuvieron los romanos en 15 años de combate naval. Con esa nueva flota, Roma comenzó su ofensiva final hacia el Mediterráneo, derrotando a la flota enemiga en la batalla de la isla Égada y sitiando las ciudades isleñas por mar y tierra. Debido a esto y a la angustiante situación económica, Cartago negoció los términos de paz en el Tratado de Lutancio. Las condiciones fueron las siguientes. Cartago debía evacuar Sicilia, devolver los prisioneros de guerra sin cobro alguno y una indemnización de guerra de 2.200 talentos de plata en 10 pagos anuales, más 1.000 talentos de forma inmediata. Este tratado dio fin a la Primera Guerra Púnica, pero la rivalidad y el odio que provocó el resultado de la guerra en el pueblo púnico crearon uno de los personajes históricos más famosos de la historia, Aníbal Barca, que sería el principal actor de la Segunda Guerra Púnica. Si bien luego de la Primera Guerra ambos bandos quedaron en situación crítica, sin dudas Cartago se había llevado la peor parte. La indemnización de guerra, la interrupción del comercio marítimo y la pérdida demográfica significaron un verdadero golpe en la moral y la economía púnica. Como método para solucionar la crisis, Amílcar Barca y sus seguidores emprendieron una campaña en la península ibérica para obtener sus riquezas. El avance, comandado primero por Amílcar, luego por Asdrúbal y finalmente por Aníbal, hijo de Amílcar, situó su frontera en el río Ebro, controlando más de la mitad de la península. En el año 219 a.C., la ciudad de Arce, aliada de Roma, es conquistada por Aníbal, usando como excusa un conflicto con un pueblo aliado de Cartago. A comienzos de la primavera del año 218 a.C., comienzan las hostilidades nuevamente entre Roma y Cartago, dando inicio a la Segunda Guerra Púnica. Si bien la victoria fue nuevamente romana, esta segunda guerra está marcada por el accionar de Aníbal Barca en territorio itálico, en el marco de su legendario cruce de los Alpes. El pueblo púnico sabía muy bien que había perdido el control del mar, imposibilitando una invasión naval. El general Aníbal entonces decide una arriesgada maniobra, sin precedentes hasta el momento. Utiliza todo el control que posee en Iberia y África para movilizar un ejército de 80.000 hombres entre infantería, caballería y elefantes, para moverse por España, el sur de Francia y cruzar los Alpes para llegar a Italia. Por supuesto, el camino no fue nada fácil y al terminar el camino habían muerto casi 30.000 soldados y casi todos sus elefantes. El bautismo de fuego se da en la batalla del río Trebia, donde Aníbal derrota al ejército romano de 30.000 soldados al mando del cónsul Publio Cornelio Escipión, quien murió en combate. Esta batalla, librada en el año 218 a.C. en el norte de la actual Italia, supuso un gran revés en la política y sociedad romana, adoptando una estrategia de confrontación directa hacia los púnicos. Al año siguiente, los romanos eligieron a Cayo Flaminio como cónsul, teniendo como objetivo derrotar a Aníbal. Ambas fuerzas colisionaron en la batalla del lago Trasimeno, cerca de la actual Florencia. Nuevamente, mediante una emboscada tendida por Aníbal, los romanos fueron vencidos, cayendo en combate el propio cónsul Flaminio. A pesar de las victorias, los africanos no procedieron sobre un asedio en Roma, debido a la falta de logística en recursos y las grandes defensas de la propia ciudad.
Su estrategia fue dirigirse hacia el sur e incitar revueltas en las ciudades griegas obtenidas por Roma en las guerras pírricas, obteniendo apoyo logístico y nuevas tropas. Mientras esto sucedía, en Roma se designaba como dictador a Fabio Máximo. El rango de dictador en la República Romana era legal y otorgado por el Senado. Suprimía varias funciones republicanas y se le otorgaba al dictador, que controlaba el poder central de la República por 6 meses. Por supuesto, este rango estaba reservado para épocas de suprema crisis. La propuesta del dictador era evitar confrontar al enemigo en combates directos, tratando de interceptar las líneas de suministros y librando batallas a pequeña escala. Al año siguiente, luego de dar pocos frutos su estrategia, la República elige a sus nuevos 2 cónsules, Emilio Paulo y Cayo Varrón. Ambos reclutaron el mayor ejército romano hasta la fecha, contando con 90.000 soldados, y enfrentando a Aníbal en la batalla de Canas, en la costa sureste de Italia. El resultado de la batalla fue la mayor derrota militar en la historia de Roma, muriendo 75.000 romanos y el propio cónsul Emilio Paulo. Luego de tantos desastres, el pánico se apoderó en las calles de Roma. A estas alturas, el solo nombre de Aníbal provocaba terror al ser recitado. El Senado y la población romana empezaron a entender las tácticas anteriormente utilizadas por el dictador Fabio, siendo elegido cónsul en los años 215 y 214 a.C. Roma comenzó a utilizar tácticas de guerras dividida en territorios puntuales, evitando el confrontamiento directo contra los africanos y logrando un incipiente resurgimiento en la moral. El cambio de rumbo en la guerra se produjo en Hispania, donde luego de ver morir a su padre y su tío, Escipión, luego conocido como el Africano, derrota a los ejércitos púnicos de la península y los expulsa. Sumado a esto, el hermano de Aníbal, Asdrúbal, es derrotado y asesinado en el norte de Italia, y su hermano menor, Magón, corrió la misma suerte que él meses después. Llegados el año 205 a.C., Roma, mediante su nuevo cónsul, Escipión el Africano, decide invadir Cartago, utilizando por supuesto su superioridad naval. Desembarcados en África en el año 204 a.C., por supuesto, Roma encontró un aliado que sería fundamental, los númidas orientales. Un año después, en la batalla de los Grandes Campos, Roma aplasta a las fuerzas de Cartago y Numidia Occidental y obliga a los africanos a entablar relaciones diplomáticas para la paz, siendo Aníbal obligado a volver de Italia. Si bien el objetivo era entablar la paz, las condiciones romanas y la vuelta de Aníbal reavivaron el conflicto, teniendo como resultado final la batalla de Zama entre Aníbal y Escipión el Africano, en el año 202. Esto supuso la primera derrota de Aníbal en su carrera militar y marcó el fin de la Segunda Guerra Púnica. En esta batalla murieron 25.000 soldados en el bando africano y tan solo 5.000 en el bando itálico. Aníbal, por supuesto, entendió la derrota y aceptó las condiciones de paz entabladas por Roma. Las condiciones fueron: pérdida de todas las posiciones de Cartago por fuera de África, más concretamente Hispania y Sicilia, prohibición de declarar nuevas guerras sin permiso de Roma, pago de 10.000 talentos de plata en 50 años y entregar toda la flota a Roma. Sumado a esto, se obliga a limitar las fronteras entre los númidas y Cartago. La derrota de Cartago supuso el fin de su rol principal en el poderío mundial europeo, dejando a este pueblo en un segundo plano. Todo lo contrario, por supuesto, le sucedió a Roma, emergiendo como la principal potencia europea sin rival. La Tercera Guerra Púnica fue mucho más corta que las demás, siendo el escenario de operaciones el asedio de Cartago y su posterior destrucción por completo, dejando de existir Cartago como ciudad independiente. Entre los años 149 y 146 a.C., la ciudad fue asediada por romanos, utilizando como casus belli la declaración de guerra de Cartago sobre los númidas, sin permiso romano, por supuesto. Si bien la ciudad estaba bien fortificada y preparada, no pudo resistir ante el asedio de más de 80.000 romanos desembarcados desde el norte de África. Luego de culminar el asedio, se debatió en el Senado romano qué hacer con la ciudad, siguiendo las memorias de Catón el Viejo, quien antaño terminaba todos sus discursos en el Senado con la frase «Cartago debe ser destruida». Se decidió pulverizar la ciudad sin dejar rastro alguno. Todas las ciudades que apoyaron a Cartago en su defensa corrieron la misma suerte, mientras que las rendidas en primera instancia conservaron su libertad. Todo el norte africano fue anexado por Roma, terminando en el año 146 la existencia de Cartago como ciudad independiente.